Buenas tardes, España. Rafael Z. Flores con gusto los saluda desde esta parte del continente americano para platicar con ustedes sobre diferentes tópicos relacionados con el manejo que he hecho durante un tiempo largo a favor de mi trabajo literario, apoyándome necesariamente siempre en las TICs, esas técnicas de información y comunicación que he ido manipulando poco a poco para poder crear un universo de comunicación y de transmisión de mis mensajes literarios a diversos puntos de Latinoamérica y de Europa. Este trabajo que se ha realizado ha sido a partir de una inquietud literaria manifestada en dos fuentes principales: la poesía y el estudio de las cuestiones históricas de esta tierra en la que vivo. Yo soy de Baja California, estoy en la parte norte de México, en la parte mucho más al norte de México que hay, y colindo con el muro de las Californias. Desde aquí estoy transmitiendo para ustedes, para platicarles mis experiencias a través de los trabajos literarios, como les he comentado. Durante mucho tiempo, habiendo iniciado a partir de crear cuentos, tuve la oportunidad algún día también de empezar a manejar ensayos, novela y principalmente poesía. Todo este material que yo estuve elaborando y trabajando en él, siempre intenté difundirlo poco a poco para poder ir logrando un reflejo con los lectores y poder ir creciendo con esa curva necesaria para ver cuál era lo que gustaba o lo que no gustaba. En ese orden de ideas, tuve la oportunidad de accesarme a un sitio internacional que se llama loscuentos.net. En este sitio participamos más de 22,000 escritores latinoamericanos, los cuales usamos esa plataforma para poder subir nuestros trabajos y lograr convivir y coexistir con esa comunidad de escritores internacionales. La ventaja de este sistema es que no participan familiares, no participan amigos, participamos exclusivamente escritores emergentes necesariamente, algunos muy calificados, que van poco a poco creciendo en el desarrollo de esa página, o vamos creciendo. De tal forma que nacemos como cronopios y finalmente llegamos a tener fama con todos los derechos que esa fama nos va a dar la posibilidad de poder subir nuestro material y poder participar siendo calificados y calificando nuestros propios trabajos. Esta plataforma me permitió a mí crecer en el desarrollo de este trabajo y ir conociendo todos y cada uno de las formas en los cuales los compañeros escritores comentaban de mi trabajo. Con el tiempo, cuando decidí escribir mi libro Emociones, pude catalizar todas y cada una de esas experiencias y esas manifestaciones que me habían hecho los compañeros escritores y poderlos utilizar creando un libro que finalmente viene a ser una novedad literaria. Es decir, tengo un libro que se llama Emociones, que no es un poemario común y corriente, sino que con la salvedad de su calidad, que está para juzgarla a ustedes, mi poemario es un poemario comentado. Y me explico. Dentro del universo de comentarios, tuve la oportunidad de irlos captando y conservando en una memoria. Al final de cuentas, cuando procedí al proceso de edición, todos y cada uno de esos comentarios, como pie de página de mi libro, se fueron vertiendo en la parte final y poder establecer qué había sido cada uno de los comentarios que mis compañeros escritores habían hecho. Esto trajo como consecuencia que yo tenga en este libro cerca de 700 comentarios y 103 poemas, a un promedio de 7 comentarios por poema. Con esto
usted, amigo lector, que tenga la oportunidad de accesar a este libro Emociones, va a poder conocer cómo han opinado otros escritores sobre este tema. Y esto gracias a la plataforma de loscuentos.net. Una vida de cuento es un libro construido a partir de colectar información en un acervo cultural muy importante que se encuentra en el repositorio de la Bancroft Library en la Universidad de California en San Francisco, para ser preciso en Berkeley. Es una de las bibliotecas más importantes del mundo y principió en algún momento con la aportación y la colección que hizo el señor Bancroft de testimonios escritos de aquellos pobladores mexicanos que encontró cuando él, como muchos norteamericanos, llegaron a colonizar la reciente California ganada en una guerra a México. Él, como un visionario importante, colectó todas y cada una de las expresiones de la historia de las Californias que estaban asumiendo los norteamericanos y envió una serie de escritores, traductores y personas expertas en colectar la información de aquellos mexicanos de edad que habían quedado dentro del cambio de los gobiernos. Muchos mexicanos decidieron quedarse en las Californias y a partir de ahí esas experiencias fueron colectadas por el señor Bancroft. En una plataforma de la Universidad de California está esta colección disponible. Sin embargo, somos muy pocos los mexicanos que accedemos a ella. ¿Por qué? Porque de alguna forma, con el trauma histórico de haber perdido las Californias, ya los mexicanos consideramos que aquella tierra pues es ajena y bueno, la historia de aquella historia es poco consultada por nosotros. Y los norteamericanos de la misma forma. Bueno, si bien es cierto, la toman como parte informativa de su historia, también es cierto que no le dan la importancia necesaria por estar en idioma español, porque así fue, los manuscritos están en español. He tenido acceso a esa información desde el punto de vista de las plataformas en las que yo me acceso y puedo lograr tener esos documentos. De ahí obtuve un trabajo que hizo Juan Bautista Esparza sobre su vida que se generó desde el puerto de Veracruz en México hasta llegar a San Francisco. Esa vida es tan interesante y tan especial y tan increíblemente hermosa y traumática para nosotros desde el punto de vista histórico, que tal pareciera que es un cuento. Por eso el título de la colección es Una vida de cuento o El otro México que también perdimos. Gracias a las plataformas yo he podido accesar a esta información, que lo mismo hago en el sistema Pares de España o en la propia Universidad de Sevilla, los archivos de Sevilla, como en diversos repositorios internacionales que están disponibles ahora, como el Archivo de Indias. El trabajo de un historiador se enriquece precisamente a partir de obtener acceso a toda esta información, lo que me ha llevado a poder crear pues estos diversos libros. Tijuana, Historia de un porvenir, Una vida de cuento y Emociones. Emociones es una colección de todos y cada uno de mis emociones narradas como si fuera el cantar de los cantares, en el cual puedo colectar todas y cada una de mis emociones como si fuera una sola en diferentes capítulos. Eso es lo que he podido hacer y poner a disposición de ustedes. Mucho ha sido importante el trabajo de previa divulgación antes de que los libros pudieran ser escritos. Sin esa previa divulgación que yo hice, no pude haber encontrado mayor y mejor reflejo del trabajo que yo he hecho, sino ha sido precisamente por el manejo
de estas situaciones. De tal forma que en loscuentos.net tengo ahorita a la cantidad de 21.500 lecturas, cosa que no lograría en una simple impresión escrita. Tengo los libros escritos y tengo una buena difusión. Sin embargo, la difusión a partir de las TICs son las mejores herramientas. Y para mejor explicarles qué es lo que ha sido esta evolución y este trabajo, los dejo con una entrevista que al efecto me hicieran en la radiodifusión mexicana para poder explicar esto que con gusto les transmito. Bienvenidos a Fomento a la Lectura, yo soy su amiga Araminta Ortiz. Hoy vamos a entrevistar a Rafael Z. Flores, poeta y escritor. Rafael Z. Flores es un poeta y escritor, autor de 3 diferentes libros. El primer libro, Tijuana, historia de un porvenir, en donde se conformaron 22 colaboradores, ¿es así? Así es. Ok, entonces se vuelve un coautor. En efecto. Y este es un libro que habla de la historia de lo que viene de Tijuana. Es exactamente una fotografía histórica con una proyección de tercera y cuarta dimensión. Por eso habla del concepto de historia de un porvenir. O sea, tiene un concepto dinámico de todo aquello que formó parte de la estructura de desarrollo social, económico y político, familiar, universitario, estudiantil, en fin, agrícola, ganadero, para crear una nueva ciudad, que es la California, la Tijuana, que hoy vivimos en nuestra California. ¿Para qué se creó este libro? Bueno, es un libro que fomentó el municipio para que se recopilara las voces de 22 historiadores locales, que tenemos cada quien una particularidad especial respecto de los cómo y los porqués creció y se desarrolló Tijuana. Ah, excelente. El segundo libro es Emociones, en casi sonetos y otras fugas. ¿A quién se dirige este libro? Bueno, ese es un libro que trata de hurgar en la historia de mis emociones. Por eso su nombre es así, Emociones. Y si bien está individualizado como un libro ahorita, en realidad es una colección larga y enorme que fluye, ya está fluyendo constantemente, como si fuera una narración del cantar de los cantares. Estamos hablando de que todas y cada una de los poemas que están ahí, principalmente como sonetos o casi sonetos, como les llamo yo, forman parte de una larga consecución de emociones, y que las trato de transmitir para que los lectores se diviertan un poquito de lo que pasa en la colección de emociones. Excelente. Entonces, para enamorar, ¿es un apoyo? Es un apoyo para enamorar. Obviamente las emociones tienen mucho que ver con el corazón. En ellas están anidadas las emociones. Muchas son de la razón, pero al final de cuentas el corazón las pulsa y las saborea, las disfruta o las sufre. Ok, y su última creación, Una vida de cuento, del otro México que también perdimos. Esto está recién salidito del horno. Sí, casualmente hace una semana que está ya presentado finalmente. Me tardé 6 años en producirlo, pero al final de cuentas ya nació. Una vida de cuento es un libro que trata de empezar a hacer una narrativa de las condiciones históricas de las Californias, no tan solo de la California que hoy es norteamericana, sino también de las Californias que hoy son mexicanas. En lo personal yo soy un historiador que riñe mucho con el concepto de las divisiones de Alta, Baja y California. Para mí hay nada más 2 Californias, la California peninsular y la California continental. Ambas están pobladísimas con mexicanos. Esto es, no hay una California norteamericana propiamente dicha, aunque tengamos una división política actualmente.
al final de cuentas está tan poblada de mexicanos como tan poblado está el estado de Durango o tan poblado está el estado de Chihuahua. Efectivamente. Bueno, lo que percibo frente a mí es a un escritor que está con la historia, pero se ocupa de contar la historia desde un cuento. No, es que a veces la historia es tan real, tan cruda, tan llena de situaciones increíbles, como son los de la propia vida, que al final de cuentas aparece ser un cuento. Todo lo que en este libro se narra es estrictamente verídico, pero es tan verídico que parece de cuento. Ya tuve la oportunidad de leer este libro y en realidad es un libro que se va muy rápido, está interesante, pero una pregunta, ¿dónde se motiva usted a escribir? ¿Qué lo motiva a usted a escribir? Bien, mira, originalmente yo como joven tuve dos experiencias interesantes en la literatura. Un poema que se llama Reto y otro poema que se llama Garrick, actor de la Inglaterra. Eso me llevó a tener una especial sensibilidad e inclinación por la poesía. Pero nunca pude realmente escribir hasta que un día decidí hacer un cuento. Y este cuento fue un cuento de política ficción. Cuando don Oscar Genel lo ve este cuento y ve algunas otras cosas que yo ya había producido, él me exigió prácticamente que los acumulara todos en un solo paquete y se lo llevara. Desde entonces, el archivo de mi computadora se llama Para don Oscar Genel. Wow. Pero esto hace como 10 años que lo empecé a coleccionar y al final de cuentas pues se me fue. Pero los libros ahí están. Excelente, pues qué bien que todo esto esté fluyendo. Pues hay un agradecimiento a la colaboración al poeta y escritor Rafael Zeta Flores por su presencia en este estudio. Vamos a generar unas siguientes cápsulas para seguir conociendo de su obra. Esta ha sido una entrevista que me hizo la radio y con gusto voy a dejarles con una pequeña semblanza personal que espero les guste. Y además con mi saludo afectuoso y con mi cariño y el deseo enorme de poder compartir con ustedes los momentos felices que sé que se estarán pasando allá donde yo no estoy. Con todo este corazón, un corazón de niño, desde muy temprano en mi vida, allá en mi juventud también, siempre me sentí un payaso. Ranchero de rancho, con un pasado y una historia muy de campo, muy de hombre de campo, agricultor, productor, viajero. Acabé creyéndome poeta. Ahora de viejo, me he propuesto convencer a ustedes de lo que mi corazón siente. Mi poesía pretende ser musical, breve, concisa y conceso. Obviamente, dirigida al amor, a la amistad, a los valores trascendentes que no tienen precio en monedas. Les dejo con las portadas de mis libros de historia y poesía, que he escrito con la emoción de ser un poeta migrante, radicado en la frontera norte de México, en la California, enorme y gran nación, dividida ahora por un muro. Pero yo sintiéndome un ciudadano del mundo, que no tiene más etnia que pertenecer a esta enorme y hermosa tierra. Espero pues disfruten
algún día la lectura de estos mis libros, los cuales brindo con mucho placer a todos aquellos que algún día podrán abrevar de mi estudio histórico de las Californias y de mi poesía. Saludos.